El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presenta La guerra no es cosa de niños. La guerra es que destruyen todo y destruyen todo. Violenta. La guerra es pelear unos humanos contra otros. La guerra es violencia. ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? Centenares de niños y jóvenes que hoy deberían disfrutar del derecho a la vida se han convertido en cicatrices de muerte o discapacitados que le duelen a nuestra sociedad debido a la confrontación armada que hoy vive el país. Como resultado de este conflicto, anualmente quedan 50.000 huérfanos y 15.000 viudas, convirtiendo tristemente a Colombia en el país más violento del mundo. No se entiende cómo se puede involucrar inclusive la población civil, seres inocentes y muchísimo más entonces los niños, que no han tenido ninguna parte en estas decisiones, es decir, espacio en las decisiones, en las tomas de decisiones de declaración de guerras. Los conflictos armados, las peleas con armas han sido inventados por los adultos. Los conflictos que vivimos han sido iniciados por adultos. Y nosotros adultos que decimos que somos los responsables de la vida en el mundo, de la vida en el país, nosotros no tenemos derecho a involucrar a los niños. Si uno, digamos, está uno pagando por ahí guardia y llega un soldado y le apunta a uno con un arma. Si uno de pronto no dispara, el soldado sí le va a disparar a uno. ¿Sí? Entonces, si uno no mata, lo matan a uno. Entonces. La Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército Nacional informó que el número de bachilleres incorporados al servicio militar en 1995 y en el primer semestre de 1996 fue de 57.609 jóvenes, de los cuales el 63.15%, es decir, 36.377, se encuentran vinculados a la Policía Nacional en calidad de auxiliares. El 36.85% restante, 21.232, están en el ejército prestando su servicio en las oficinas o en zonas que no se encuentran en conflicto. Del total de jóvenes que prestan servicio en el Ejército Nacional, 4.756, un 22.4%, son menores de 18 años. Según la Defensoría del Pueblo, en una región del Magdalena Medio, por un grupo de 20 paramilitares autodefensas, 10 son niños, es decir, el 50%. Según el Ejército Nacional, existen aproximadamente 2.500 niños distribuidos en los diferentes grupos guerrilleros. Según la Defensoría del Pueblo, los grupos de autodefensa aplican un servicio militar obligatorio cuya duración es de 2 años, incluso a menores de edad. Nunca llegué a pensar que un arma esa me podía matar a mí o yo podía llegarle a hacer mucho mal a alguien que de pronto no me hubiera hecho nada a mí.
El niño combatiente es una de las figuras más trágicas de nuestro siglo porque constituye el símbolo de la infancia manchada por la guerra. Si es terrible que los hombres adultos se maten entre sí dentro de un conflicto bélico, resulta más injusto todavía que personas aún no llegadas a la mayoría de edad sean expuestas a los rigores de la contienda. La guerra. No poder vivir uno tranquilo, no poder ver, no poder comer uno, que si ya tomar uno un tinto, estar esperando que de pronto lo van a matar, que de pronto le va a suceder algo, bueno, o que le va a suceder algo a la familia y uno pues algo así. No hay nada más opuesto para el crecimiento de un niño que un ambiente bélico, que un ambiente de guerra. Eso es, pero es inimaginable, es impensable. Para mí es absolutamente impensable. Un niño lo que necesita es un ambiente lúdico, es de juego, es familia, es amor, es ternura, es sus hermanitas, sus hermanitos, es el ambiente escolar, es un mundo de preguntas donde él puede, por medio de la escuela, por medio del colegio, por medio más tarde de la universidad, crecer sanamente, dignamente. Es decir, para mí ni me entra en la cabeza que haya niños en conflictos bélicos. Un niño en la guerra pierde muchas cosas, pierde creatividad, pierde la posibilidad de cultivarse, pierde la sensación de que los demás existen y que los demás tienen derechos, pierde la sensación de lo terrible que es el dolor y lo terrible que es la injusticia, pierde las posibilidades de ser un ser civilizado, pierde las posibilidades de compartir en una comunidad, pierde las posibilidades del diálogo, pierde la posibilidad de vivir en un mundo democrático, amén de que puede perder la vida, ¿no? Uno dice que tal vez hay un futuro hacia adelante, pero uno no sabe si uno llega a alcanzar eso, porque tal vez no existan las posibilidades. Si a uno lo mandaban a matar a alguna persona que no le había hecho nada a uno, uno lo tenía que matar. Si no lo mataban a uno, si lo mandaban a matar a la mamá, así, algo así, no me gustó eso. Uno si está en un grupo armado, uno no sabe si el día menos pensado lo matan. Uno tiene unos derechos, pero también tiene unos deberes, ¿no? Que le respeten esos derechos. Que no los hagan ir. O sea, es decir que los niños que los acompañan a la guerra, ellos resultan lastimados después de salir de la guerra. Ir a la guerra es todo para los niños. Que no los llevaron, porque eso es muy malo. Y ellos se ponen tristes porque sus madres pues no los acompañan y eso es muy, muy triste. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Hay un costo familiar. La familia se resiente por un lado, pero la familia se vincula indirectamente al proyecto al que se ha vinculado su hijo. Es una familia que tiene un acercamiento a ese tipo de acción paramilitar. En las zonas de conflicto armado, la estructura familiar se deteriora más rápidamente de lo que se deteriora en otros lugares. Que aconsejen sus hijos y que se peguen de los atlas que tengan hijos que sean milicianos, pues que se los encomiende a mi Dios, que ya uno después de que tenga hijos en esa organización, pues ya uno se tiene que resignar y pedirle a Dios que los proteja de todo mal y peligro. A mí que me maten a mí, ay, pero que mis hijos no me los toquen. Cuando yo estuve allá, pues mi familia lo único que me decía que me saliera de allá. ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Entre 19
1990 y 1994, el país gastó más de 12 billones de pesos por la acción de la guerrilla. Esto equivale al 4% anual del Producto Interno Bruto. De esos, el Estado gastó 4 billones y la sociedad civil gastó 1.5 billones. En este mismo periodo, en capital humano, el país perdió 6.8 billones de pesos representados en años laborales de colombianos. Por robos, secuestros y extorsiones, los colombianos perdieron 815.000 millones. También en este mismo periodo de tiempo, el Estado invirtió 3.4 billones de pesos en lo que se denomina gasto institucional en seguridad y defensa, que es el resultado directo e indirecto de la existencia del conflicto armado. No, yo no sé qué puede dar ese niño educado en la guerra. Yo creo que va a dar niños muy desadaptados, muy conflictivos, con innumerables problemas de toda clase, pero particularmente problemas para adaptarse a un ambiente de paz, a un ambiente armónico, a otro ambiente que no sea el de la guerra. Si no ha crecido en la guerra, va a tender a repetir la guerra, que podrá ser ya no en un ambiente de guerra, pero en su propia familia. La gente se vuelve cerrada, la gente no acepta diálogo, la gente no acepta razones y la gente se acostumbra en la guerra a resolver todo desde el punto de vista de la violencia. Diferente al niño que se cree en la paz, que es un niño que se le enseña del hogar, que se le enseña a manejar sus conflictos desde un punto de vista racional, que se le enseña a pensar, que es un niño creativo y estético, mientras el niño guerrero es un niño amputado en su creatividad y que el único sentido para él es resolver las cosas con la violencia, ¿no? Una sociedad puede educar o en la violencia y en la guerra, o educar en la paz, en la democracia, en el respeto por el otro, en la creatividad, en la civilización. La paz es amar a los papás, a los hijos, a los hermanos y respetar a todo el mundo. Es que todas las personas se consideren, se amen y no peleen. Principalmente, pues, que haya armonía. Es la vida entre hermanos. Los derechos de los niños es que los escuchen, que los quieran. Tienen derecho de salir, pero cerca. Tienen la libertad, no maltratarlos. Tienen derecho a expresar sus ideas y a decir lo que sienten. Derecho a la vida. Los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. La humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle. Estos y otros conceptos más son los que se encuentran en nuestra Constitución Nacional, en el Código del Menor, la Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos de los Niños, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No solo Colombia, sino el mundo entero en su conjunto de normas y leyes dictan un derecho primordial para los niños, la vida en paz. Si el niño dentro de su escolaridad o dentro de su desarrollo encuentra que el acercamiento es de amor, es de ternura, que el error es aceptado, que sus grandes logros lo son también, que si hay un error hay un nivel de comunicación, mas no tenemos otra violencia ante el error del niño, donde el niño es respetado, donde trabajamos por una identidad cultural, donde en su desarrollo pedagógico él encuentra que lo que hace ya está aportando algo a una comunidad. Estamos diciendo que estamos educando para la paz. Y que haya mucha paz porque el país es muy violento y eso tiene que cambiar porque si no todos nos vamos a morir. Amable, sin guerra, con armonía. El país va a cambiar. Lo que quiero es llegar al corazón y a la conciencia de todas las partes que intervienen en el conflicto. Es necesario que se llegue a un acuerdo
para que estos pequeños puedan seguir siendo niños, que dejen atrás la adultez de la violencia y el frío de la muerte, para que puedan disfrutar de la ternura y vivir en paz. Al gobierno y a la sociedad civil nos corresponde ir generando todas esas oportunidades para construir una nación armónica que nos permita formar de una manera amable a nuestros niños. A todos los comandantes que dirigen grupos armados les corresponde sacar a los niños de esta guerra. La guerra no es cosa de niños, ni siquiera debería serlo de hombres. Por eso es necesario que ustedes se pronuncien. Ustedes tienen la palabra. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. A mí me gustaría primero estudiar o trabajar en algo, pues conseguir plata para mi bebé y para mí. No me sea indiferente. Que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Demos a los niños un futuro de paz. No me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Los niños sí tienen futuro. Cuando el mundo será capaz de entender que intercambiar una vida de poder y de violencia por un cuarto de hora de ternura vale la pena, estaremos salvados. Me arañó esta suerte, solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Un traidor puede más que unos